Que nos duele a todos. La verdad es que es dramático que 53 personas de golpe y porrazo pierdan la vida de esta manera. Y comentaba un estudio que discutimos aquí con su autor hace meses atrás, ¿verdad? Sobre la cantidad de accidentes de tránsito que se registran en las pistas de Lima y la alta siniestralidad que hay, la cantidad de muertes que dejan estos accidentes. Y este estudio, lo que decía, y es un estudio que se elaboró para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, revelaba que las causas de los accidentes en el Perú, porque mucho se habla ahora en el accidente de Pasamayo, lo que pasa es que no hay vallas de contención, no hay vías, lo mismo se decía con el accidente de Green Bus, ¿no? Claro. Que esa valla de contención no era suficiente, nunca va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente cuando el problema radica en el conductor, cuando la falla es humana. Y este estudio que revelaba el estilo de conducir del conductor peruano promedio es un estilo agresivo, temerario, osado, no respetan las reglas de tránsito. Las causas de los accidentes rara vez o muy pocas veces tiene que ver con la pista, con la señalética, sino tiene que ver directamente con la forma en que los peruanos conducimos y no se salva nadie. No se salva nadie. Este estudio revelaba que las personas mayores debieran, ya por experiencia, manejar más cautos, manejar mejor. No, manejan tan mal o peor que un joven que recién está circulando por las vías del Perú. Y lo que es más grave, los choferes de transporte público que tienen a su cargo todas esas vidas que se pierden en las pistas, manejan mal, manejan pésimo, manejan con 7 puntos, que es la nota mínima que debe tener un conductor. La nota mínima, así, esos son los choferes que tenemos a cargo de los buses interprovinciales y de pasajeros. Estamos con el autor de este estudio, que además ha realizado estudios comparativos porque ha hecho los mismos estudios en Europa, en África, en Norteamérica. Entonces hay cómo compararnos y salimos muy mal parados. Lorenzo Giordanelli, especialista en seguridad vial y representante de la iniciativa Manejo Bacán, está con nosotros. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días. A mí me impactó esa conversación que tuvimos, Lorenzo, y la repetí hoy, porque, claro, nuevamente volvemos a hablar como en el caso de Green Bus, ¿verdad? El bus de pasajeros del Cerro San Cristóbal, que también se desbarrancó. Es que no habían vallas de seguridad. O que la vía es estrecha. O que la curva es muy sinuosa. Muy sinuosa. Le estamos culpando a la geografía del país para los accidentes, imagínate, ¿no? Hoy el ministro de Transporte, Giuffra, dijo una cosa muy clara, lo habló muy directo y muy de frente. Es decir, podemos hacer normas, podemos hacer comunicados, podemos hacer cualquier cosa, pero tenemos un problema de un modelo mental caótico de manejo. Un modelo de manejo agresivo, un modelo de manejo desordenado, que es el que genera los accidentes. Las vías no se animan, no existen, decímoslo una vez por todas, las vías peligrosas. El peligro lo creamos, lo que interactuamos con la vía, no la vía en sí. Hay zonas, además, que demuestran eso. En Mónaco, por ejemplo, o en la misma Italia, donde tú eres, donde hay vías que a la vista podrían ser muy peligrosas, pero ni se acercan en estadísticas a la cantidad de accidentes que tenemos. Claro, Italia también es un país con muchos cerros, además es una cosa chiquitita, es 4 veces más chico de Perú y tiene el doble de habitantes, entonces están todos ahí apretaditos, hay muchos caminos montuosos, pero no ocurre esa tragedia porque pues la gente maneja de manera un poco más responsable, ¿no? No es un problema de infraestructura. Uno de los países donde hay menos accidentes de tránsito al mundo es Noruega. En Noruega la infraestructura vial, no que nos ofendan los noruegos, pero deja mucho de desear también porque tienen un clima pues terrible, 9 meses al año hay nieve, hay hielo, imagínense cómo se hace el asfalto, nieblina permanente, lluvia, y sin embargo no hay esos accidentes como acá. La diferencia es en cómo manejan. Pensaba, y que lo hemos conversado en esa otra oportunidad, en las vías de acceso Positano, que son exactamente como el Serpentín de Pasamayo, vías estrechas de un carril de ida y un carril de vuelta. Y pasan muchos buses de transporte de turistas, por ejemplo, y las vías, la valla de contención, el murete de contención es... Llamamos la valla por educación, claro, es una cosita ahí que llega a la rodilla. Para que pasen los gatos. Para eso exactamente. No ocurre y lo que hay abajo son acantilados. O sea, igual se cae el abismo. Y no hay esa siniestralidad. No hay, porque los choferes conducen pues de manera diferente. Entonces lo que debemos hacer,
debemos saber. Primero, dejar de culpar la infraestructura. No es un problema de infraestructura. ¿Que necesitamos ampliar y mejorar la infraestructura? Claro, todo es para mejorar, eso no hay duda. Pero no es la infraestructura la que genera los accidentes. Lo que debemos trabajar e implementar tecnología para ayudar a los choferes en mejorar. Por un lado, pues la fiscalización, pero por el otro lado es que se den cuenta, porque el problema es que nosotros hacemos sondeo continuamente y la gente considera que maneja muy bien. Cuando tú crees que manejas muy bien, ya estás, o sea, no vas a aprender porque no hay nadie que me pueda enseñarme. Entonces, hay una tecnología que te dice cómo estás manejando de acuerdo a la probabilidad que generes accidentes y qué es que tienes que corregir. Eso es lo que debemos hacer. De hecho, estamos preparando un proyecto para el Ministerio justamente orientado a la implementación de ese tipo de tecnología con el objetivo de enfocarse en lo que son los responsables y los culpables de los accidentes, que somos nosotros lo que manejamos. No es la lluvia, no es la nieblina, no es el serpentín, somos nosotros. Bueno, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en base a los informes preliminares de la policía, ha señalado que la responsabilidad mayor recae sobre el chofer del tráiler que invadió parcialmente el carril por donde circulaba el bus de pasajeros. Invadir parcialmente, yo imagino un chofer de tráiler que de repente pretendió que rebasar, mirar a ver si viene un auto en la vía y rebasa. Imagínate. Claro. Claro, en una curva ciega te encuentras cara a cara con el otro. Claro. Y no hay solución. Y curvas como esta, hay cientos de miles en el Perú. Claro. Entonces no puedes decir, yo enderezo la curva. Yo no puedo enderezar los cerros. ¿Ya? Yo tengo que enderezar la cabeza de nosotros. En curva ciega no rebasas, pues, ¿no? En curva ciega no rebasas. Así de simple. No intentas. Ahora, no sabemos si estaba intentando rebasar. Además, los dos estaban en un exceso de velocidad, porque no llegaban a 60, que parece una velocidad razonable, pero por las características de la vía, la velocidad máxima era 45. Entonces, si tú vas a 40 o 45, es probable que no ocurra un accidente, o se ocurre sea muy pequeño y menor. Cuando sobrepasas es que las probabilidades de un accidente de magnitud como este van aumentando, ¿no? Mira, eso es una reflexión muy importante que has hecho. A ver, primero, cuando hablamos de límites de decimos 45, 50, 60, recordémonos que eso es el límite máximo. Es decir, si dice 50, no significa que tienes que ir a 50. Significa que el límite máximo que puede ir es 50, pero si hay neblina, si hay lluvia, si hay algo, vas más despacio, por empezar. Entonces, el concepto más importante es la velocidad no adecuada. Eso es el primero. Definitivamente iban a velocidad no adecuada. Segundo tema, ese sistema que implementó el Ministerio de Transporte con Perú, primer país al mundo. Yo recuerdo se hizo un estudio en Europa en el 2013 donde se mencionó ese proyecto de vanguardia del Perú del 2011 que obligó a todos los buses interprovinciales a implementar un sistema GPS que mide la velocidad por encima de 90. Tú por 5 minutos te sobrepasas los 90, te llega papeleta. Y eso definitivamente ayudó mucho en bajar un poco la velocidad. Pero solo te mide por encima de los 90. Por ejemplo, en esos casos que como pasa Mayo, pues ahí no es un tema de 90, es un tema de 45. Entonces no mide el exceso de velocidad sobre los límites, sino solo mide por encima de 90. Hay un montón de sitios, la mayoría de la carretera donde circulan los buses, que los límites son inferiores. Entonces hay que actualizar ese sistema y sí se puede hacer porque, como digo, Perú es uno de los pocos países en realidad que ha implementado esto y le ha servido. Hay que hacer más. El tema de los requisitos que se exigen para sacar brevete profesional, ¿es suficiente? ¿Se deberían modificar las vallas que se ponen para el acceso a un brevete profesional? El problema es que tú haces el examen de conducción, tomas el brevete y los exámenes son muy estrictos los exámenes. El problema es que tú entras en esa torre de cristal donde se hacen los exámenes, pues cumples y después sales y cambias totalmente de estilo. Es como el peruano que viaja, ¿no? Porque es impresionante cómo cambia la actitud, el chip en la cabeza del conductor peruano cuando se enfrenta a otros tráficos y a otras realidades, ¿no? Yo recuerdo un estudio en Estados Unidos donde justo se veía lo latino, porque no es un tema, también los centroamericanos pues conducen de manera un poco, y donde decía cómo respetan las reglas y cómo cumplen los latinos en Estados Unidos, uno dice, y trataban de explicar por qué se da, por qué en mi país no lo hago y voy a Estados Unidos y lo hago. Y entre las justificaciones, explicaciones que se daban era como que estoy contento, o sea, veo que los demás respetan y me gusta respetar. Es decir, sí tenemos el deseo de estar en un sitio donde se respeten las reglas y estoy dispuesto en hacerlo. El tema es que soy rodeado de tanto desorden que no me animo. Entonces, imagínate.
pero sí existe tecnología, sí el MTC está trabajando duro en eso, porque sí han entendido el tema. El tema no es regulatorio, también regulatorio, pero... pero las normas ya están, claro. Claro, es un cambio de actitud. Y tampoco no que la policía no fiscaliza. Señores, nosotros tenemos 80.000 kilómetros de vías no asfaltadas y 16.000 kilómetros de vía asfaltada, 96.000 kilómetros. ¿Cuánto policía deberíamos necesitar para...? Mitad de la población peruana debería estar de policía fiscalizando. Y después quién produce, quién educa, quién enseña. Entonces no se puede. Somos nosotros los que debemos pues cambiar de actitud y el ministerio nos puede ayudar con... El superintendente de la Sutran ha dicho que no por la coyuntura de este accidente, sino ya había aprobado incluso un plan y un presupuesto para ponerle este tipo de tecnología a todos los buses y camiones para hacer el mapeo exacto desde cuando parten hasta cuando terminan la ruta sobre cómo han manejado, si pusieron las direccionales, si se excedieron de velocidad, si hicieron maniobras peligrosas, etcétera. Y que a finales de este año podría estar ya listo. El MTC, la verdad, está trabajando, a mí me consta, está trabajando muy duramente en ese tema porque han entendido, decimos, cuál es el problema. Lo que se necesita es el apoyo del Congreso, porque un ministerio por sí solo no puede, o sea, propone, hace decreto, después el Congreso no aprueba. Entonces se necesita un consenso común en cuáles son los problemas. Hasta que seguimos hablando de infraestructura para culparle a uno o al otro que no ha hecho la vía, que no ha hecho... y no entendemos que el problema somos nosotros que conducimos, no podemos enfocar los recursos hacia esto. Entonces es muy importante que el Congreso apoye ese tipo de iniciativa de la Sutran, que tiene varias iniciativas bastante interesantes y avanzadas. Y yo he estado en buses de transporte público en otros países donde cuando el chofer excede el límite de velocidad empieza a sonar le suena una alarma. Sí, ¿Es disuasivo? ¿Eso podría funcionar? Hay de todo tipo. En el Perú dudo que eso pueda funcionar porque también hay esto que suena cuando no tiene cinturones de seguridad y sin embargo pues, no ejerce ningún efecto disuasivo. Y además lo primero que haría el chofer sería buscar la forma de apagarlo, ¿no? De apagarlo, ¿no? No, el tema, como digo, es un tema de cambiar la cultura vial a través de tecnología, que todos nosotros nos demos cuenta de cómo manejamos, que se nos diga de las formas adecuadas qué es que debemos mejorar y que haya un apoyo en esa mejora. Para eso necesita un acuerdo a nivel político. O sea, en ese tema tenemos que dejar de lado la derecha, la izquierda, arriba, abajo, sino tenemos que enfocarnos. Cada 3 horas muere un peruano. Eso es inaceptable. Cada 3 horas muere un peruano. Cada 3 horas muere un peruano en Navidad, en accidente de tránsito. Mueren 40% más peruanos en accidente de tránsito que por violencia, que por inseguridad ciudadana. El número de heridos es más del doble en caso de accidente de tránsito que en caso de violencia por inseguridad ciudadana. Entonces, no podemos no mirar ese tema. Entonces, debemos enfocarnos, como digo, desde el Ministerio de Transporte sí hay muchas buenas iniciativas, alguna menos buena, como en todas las cosas, necesita el apoyo del Congreso, pues. Pero a veces hay grupos de poder que ganan en este status quo de desorden, ¿no? Mira, claro, los importadores de carros de más de 15 años, ¿no? Que pues, imagínate, carro antiguo es lo más peligroso que hay, ¿no? Siempre hay centro de poder, pero yo creo que si nos concentramos todos, yo creo que los que quieren que la cosa cambien son más de lo que no quieren la cosa. Lo que pasa es que no quieren, gritan, y lo que quieren están calladitos. Hay que dejar de estar calladitos. Repito, necesitamos el apoyo del Congreso, que esto sea una agenda del Congreso en ayudarnos en cambiar esa situación. Una campaña de cambio de actitud. Se logró con el tema del cinturón de seguridad, se logró con el tema hubo una campaña, ¿no? Cambia de actitud, el cinturón de seguridad, respeta las señales de tránsito. Por lo menos ya se nos metió en la cabeza que nadie debe manejar sin... ¿Has hecho un ejemplo del cinturón de seguridad? Sí. Que sí se puede. Claro. Nadie usaba el cinturón de seguridad. Yo me recuerdo en Italia, cuando empezó la obligación del cinturón de seguridad, ¿sabes qué hacían? Vendían polo con dibujada la cinturón de seguridad. Imagínense, ¿no? ¿Cuántos años ha necesitado en Italia para que la gente ponga el cinturón de seguridad? En Perú ha sido mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ha habido una estrategia a nivel país. La Fiscalía, la PNP, el MTC.
el Congreso, los medios son importantísimos, señores, los medios, todos enfocados, y para 4 años se hizo una actividad de bombardeo, esa es la palabra, bombardeo sobre los cinturones. Señores, hoy, ¿quién es que no usa el cinturón? Yo viajo mucho a provincia y todo, en los rincones más, me recuerdo Chucuito, no Chucuito Callao, sino Chucuito Puno, cosito de ese tamaño, todo con cinturón de seguridad. Claro. Increíble. Entonces eso, hay que enfocarnos en un tema de campaña, de cambio de actitud respecto al tema de... Con recursos, con tecnología y con enfoque, porque acá decimos, hay mucho que, por ejemplo, hay empresas, hay varias empresas, no mencionemos, pero hay empresas que invierten y hacen algo sobre seguridad vial, y un mensaje muy bonito, cosas muy bonitas, uno va al cine y ve, ¿no?, esa publicidad, muy bonito, ¿no? Pero como que es disparar, ¿no?, balas, esperando que pase el pájaro, no. Tenemos que enfocar en Colombia y en México, han hecho un acuerdo estratégico, empresas del sector privado y Estado, para enfocar los recursos en un único esfuerzo de definir una serie de conductas viales a sanear, como esta del cinturón de seguridad, para atacarle una por una, dándole el tiempo que necesitan, 3 años cada una, porque la cosa no cambia en 2 minutos, para enfocarse en esto. Eso es lo que deberíamos hacer. Y en el caso del conductor peruano, ¿dónde deberíamos atacar primero? En el caso del conductor peruano, a ver, nosotros con los estudios tecnológicos, nosotros hablamos directamente con los carros, entonces los carros nos dicen, ¿no? Y si se quejan mucho los carros, porque dicen, nos conducen de manera muy agresiva, mucha acelerada, mucha frenada, mucha agresividad. El tema de que no se respeta la distancia de seguridad. Claro, a la defensiva, pero es bien curioso ese tema, ¿no? Manejo a la defensiva como si estuviésemos en guerra, ¿no? Tú cuando vas en un campo minado, ¿no?, vas a la defensiva, ¿no? Entonces... no debería ser manejo a la defensiva, y además no es defensivo, es agresivo, es al revés, y nosotros manejamos muy agresivamente. Entonces nosotros hemos desarrollado un scoring, una forma de evaluar, porque hemos medido cómo maneja el peruano, cómo choca. Entonces hemos definido un algoritmo que dice, ok, si tú manejas de esa forma, esa es tu nota, y en eso tienes que mejorar. Entonces, justamente estamos viendo ese tema con el Ministerio de Transporte para ojalá implementarlo. Y el promedio es muy bajo en esa evaluación, ¿no? 3,6 sobre 10. Fíjate, el promedio es muy bajo, pero lo importante, decía un famoso economista, no se puede mejorar lo que no se mide, ¿no? Es como que tú dices, quiero adelgazar, ¿no? Pues yo quisiera adelgazar, ¿no? Lo primero es pesarse. Claro. Peso, hago dieta y me peso. Si no me peso, me peso en un año. Nunca voy. Claro. Entonces, lo primero hay que medir. Entonces, hay que medir cómo conduce la gente, y esa tecnología ya existe. Entonces, implementamos esa tecnología, medimos cómo conduce la gente y empezamos no a castigar, porque en un colegio tu objetivo no es jalar a los chicos, es ayudarlos a avanzar. Entonces, el tema no es fiscalizar y castigar, el tema es explicarle lo que hay y ayudarlos de la forma adecuada y enfocada. Sí se puede. Sí se puede. Y eso va a suponer entonces, en el tema de que cuando uno le dan el brevete, tiene vigencia el brevete por una cantidad de años, 8 años. Entonces eso supone que en el particular, entonces modificar ese tipo de cosas, porque para ser reevaluado en tu... y además los exámenes de manejo son en ambientes controlados, no es en la calle, donde realmente puedes medir tu actitud. Yo la verdad el examen, porque yo lo pasé el examen pues más estricto que en Italia. Un examen de conductor privado en Perú, más estricto en Italia, puedo decirlo porque yo tengo 2 brevetes, más estricto acá que en Italia, entonces no diría que el problema va por ahí. No, hay tecnología que te miden constantemente en el vehículo, cómo manejas. O sea, tecnología que uno tiene que obligatoriamente tener en tu carro. Que mira cómo manejas, entonces ve cómo manejas y de acuerdo a esto sabes en qué tiene que mejorar, y yo sé ese segmento de personas en qué se equivocan y en qué tengo que apoyarla, qué curso tengo que hacer, qué refuerzo, qué comunicación, explicarle qué es lo que ocurre para ayudarlos a mejorar. Pero si no lo mido, digo, manejamos mal. ¿Y en qué consiste esta tecnología? ¿Dónde se ha aplicado y cómo ha funcionado? ¿Quién asume el costo de instalar esa tecnología en el vehículo? Son tecnologías de caja negra que han existido pues desde 15 años, que inicialmente han empezado a usar las aseguradoras, porque al que más le interesa, porque le duele al bolsillo... bajar la siniestralidad a las aseguradoras. A la aseguradora quiere que manejemos mejor, porque si maneja mejor chocan menos. Entonces son los primeros, hace 15 años, empezaron en el 2002. Y se ha ido difundiendo un poco en todo el mundo, inclusive acá en el Perú hay una aseguradora que tiene un sistema de ese tipo. Entonces, esa tecnología sí existe. Sí se ha hecho algo parecido con el tema, no es GPS, porque el GPS es una antena que dice dónde estás, el GPS no te dice cómo manejas, ¿no? Solo mide la velocidad. Pero decimos, hay una cosa alrededor de esto que permiten de hacerlo, y que estamos trabajando para ver la posibilidad de que acá en el Perú pues sea un tema masivo, como lo del SOAT, que ha sido
un avance social pues glorioso, sí, a todo lo que se quedaban tirados en el piso, ¿no? sin ser atendido. Ahora el paso siguiente con esa tecnología, y con eso empezamos a medir, empezamos a ver cuál es el problema y lo podemos corregir. De acuerdo. ¿Y cuál es el costo de instalación de esta caja? Eso hay que verlo, pero si hablamos a nivel masivo, pues son migajas. Ya. Se podría comenzar con el tema de transporte público, ¿no? Cuando el ministro hablaba, por ejemplo, el otro día hablaba del tema de la tecnología anticolisión, ¿no? Si hay una tecnología anticolisión que básicamente son como parecen camaritas, ¿no? Aunque no son, que están acá, tú lo pones acá y te avisan cuando te estás acercando peligrosamente, te suenan y tú como que te despiertas, ¿no? Que son muy útiles, decimos, en otras circunstancias, acá podrían ayudar en algo, pero no solucionan el problema. Por ejemplo, el caso de Pasamayo no se habría solucionado así, porque el señor se ha sobrepasado, o sea, no es que me avisaba que estoy por culpa, o sea, no funciona así. No es un tema y tiene un costo, eso sí, altísimo, por eso que los gremios se oponen, ¿no? Porque tampoco le puede decir al del bus o al del cambio paga pues $1.500. Y en las experiencias donde se ha aplicado esta tecnología de la caja negra, ¿el costo quién lo asume? ¿El conductor? ¿La empresa? Por ejemplo, en el caso de empresas de transporte, lo que están haciendo en Europa, fíjate, en Europa sobre ese tema están haciendo obligatorio que los fabricantes tengan en el carro, porque la caja negra, pues, ¿qué hay? Acelerómetro, hay cosas que ya están en el carro, que simplemente están ya viendo otra cosa, entonces se trata de hacer que sirvan para el objetivo, que tengan el software adecuado. Pero obligando a los fabricantes que de los modelos de nueva homologación desde el 2018 para que tengan ya en el carro, que sea solo un tema de conexión y de un software. Entonces de esa manera pues el costo sería pues bajísimo, claro. O sea, ni te das cuenta, como el costo de una placa. Menos del costo de una placa. Habría que empezar entonces, y entonces el Ministerio de Transporte se está evaluando no es un tema, claro, no es un tema solo pues de caja negra, porque la caja negra en sí no hace, sino un tema de todo lo que hay atrás. No, claro, todo lo que supone, pero eso ya te permite establecer patrones y modificarlos. Como con la Universidad de Pisa, donde prende esa torre, ¿no? Hay también una universidad que es especializada en análisis de movilidad inteligente, movilidad urbana, de análisis de grandes paquetes de datos, ¿no? Y herramientas predictivas justo para diseño de vías más seguras y todo. Y con ellos justo estamos evaluando y están muy emocionados de trabajar para Perú, porque pues es un lindo país, ¿no? En Italia es muy popular, imagínate. Y están muy emocionados y están atendiendo y esperando de poder trabajar en esto para poder ayudar a mejorar esa cosa, ¿no? Excelente. Lorenzo, gracias por estar nuevamente con nosotros y poner, la verdad es que el ojo y el foco donde tiene que estar. ¿No? Así es. Donde debe estar, es en el tema de conducción, y ese accidente no sale de ese patrón. El conductor del tráiler invadió en una curva ciega, chocó y provocó el desbarrancamiento preliminarmente. Eso es lo que se tiene, y es una falla humana, no es una falla de la pista, ni de las vallas de contención, ni de nada que se le parezca. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y a propósito de este tema, la pregunta del día. ¿Qué opina usted del cierre del Serpentín de Pasamayo tras este accidente?